El cazador de brujas. Historia escrita por Laura A.B. Aún recuerdo esta noche de total oscuridad. Las velas se apagaron de repente, y mi madre había caído misteriosamente en un profundo sueño. Las ventanas de mi choza entonces se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento comenzó a inundar mi humilde jacal. Mi hermanita Serena, asustada, se despertó, y como apenas tenía 5 añitos, se fue corriendo a esconderse conmigo en mi cama. Habíamos escuchado hablar a los adultos sobre esas historias de brujas que habitan usando un disfraz entre las demás mujeres. Ambos temblábamos de miedo, pues al poco tiempo, una risa macabra nos heló los huesos. Angustiado le gritaba a mi mamá para que despertara, pero no nos escuchaba, y nosotros dos en el rincón de mi cama no sabíamos qué hacer. Me dirigí hacia mi hermanita, la cual estaba toda asustada, al igual que yo, y tratando de calmarla, intentaba que ella sintiera que yo siempre la iba a proteger. Temblando de miedo, ella se acercó a mí para abrazarme, pero en esos precisos momentos, algo le jaló de los pies y no lograba yo sostenerla. Asustada me pedía que le ayudara, y yo no sabía qué hacer. Me temblaban las manos y me sudaba la piel al mirar aquello que se llevaba mi hermanita, que era una horrible mujer, con la cara descarnada, ojos grandes y negros, y una enorme lengua. Su cuerpo flotaba en el techo, y sus manos alargadas eran las que sostenían los pies de mi hermanita. «Fred, ayúdame». «Serena, no». Cuando al fin había reaccionado, aquella espantosa mujer desapareció como ráfaga de viento en la ventana, llevándose consigo a mi adorada hermana. Impactado por lo sucedido, no lograba articular ni una sola palabra, y mis ojos quedaron totalmente perplejos, mirando hacia la ventana, por donde escuchaba aún los gritos de Serena, quien me pedía mi ayuda. Durante esos minutos no logré moverme, ni siquiera para poder respirar. Pero lo que sí estaba consciente es que una bruja se había aparecido en mi choza para llevarse a mi hermanita, y no pude hacer absolutamente nada para evitarlo. Durante mucho tiempo, siempre escuché hablar de las brujas en el lugar donde yo vivía, pero nunca estuve seguro de la veracidad de aquello que constantemente escuchaba. Sin embargo, esa misma noche cambié de opinión, cuando ante mis ojos vi que una de ellas se llevaba a lo que más amaba en la vida, mi única hermana. Desde esa noche, busqué y busqué a mi hermana querida, pero nunca la encontramos. Mi madre se sentía triste, y al entrar en una terrible depresión por no aguantar la desaparición de Serena, se lanzó al río y murió ahogada. Desde ese día había quedado completamente solo. Apenas si tenía 16 años. Pensaba en qué iba a hacer de mi vida. En realidad solo tenía un claro propósito, y ese era vengar a mi querida hermana. Una noche de luna llena, me encontraba en mi jacal, medio dormido, cuando de pronto sentí que algo acariciaba mi rostro. Tratando de despertar, escuché la voz de Serena, así tal cual la recordaba. Su misma risa cuando jugábamos a las escondidas, y entonces una lágrima escurrió por mi rostro. «Fred». Al escuchar mi nombre, desperté de golpe, y en mi almohada estaba su medalla que traía puesta esa noche, la cual se le obsequió mi madre el día de su nacimiento. Desesperado intenté llamarla, y al momento nuevamente su voz logré escuchar por última vez. «Estoy bien, Fred. Aquí nadie me puede hacer daño. Adiós, hermano. Te quiero mucho». Y entonces, al abrir nuevamente los ojos, algo estaba justo enfrente a mí y no podía creerlo. Era aquel mismo ser que se había llevado a mi hermana esa noche. La misma mujer descarnada. Es decir,
la misma bruja. Algo que no le hubiera deseado a nadie conocer en vida, pues ante mis ojos parecía tener a un ser desde las entidades oscuras. Desesperado por moverme, el cuerpo me sudaba, y ella se acercó a mí con un horripilante aliento, como si tratara de escuchar mi respiración, junto con mis dedos acumulados que yo sentía en estos precisos momentos. «Dios mío», exclamé pidiendo la ayuda divina, la cual confiaba para poder liberarme de ese mal que me acechaba en el momento. Después de unos segundos, un fuerte aire caliente sacudió mis cabellos, y frente a mí estaba mi hermanita pequeña mirándome. Las lágrimas brotaron de mis mejillas, y llorando le dije desconsolado: «Hermanita, ¿estás bien? Pensé que te había perdido». Y la abracé tan fuerte que se me había olvidado que ella había desaparecido hace más de 10 años. Cuando sentí su cuerpo con el mío, un calor invadió inmediatamente todo mi ser. En esos instantes, al volver la mirada a mi hermana, quien yo abrazaba, una carcajada salió de ella, y me di cuenta que no era Serena, sino era esa mujer descarnada. Y aterrorizado de horror, solo alcancé a empujarla hacia atrás para intentar liberarme. Furioso y aterrado al mismo tiempo ante ese monstruoso ser, que ya sabía que era una bruja, le maldecí por haberme quitado lo que más amaba en la vida. Pero ella solo se burlaba con una horrible carcajada, en el momento en que le preguntaba en dónde estaba mi hermanita. Después de eso, a lo lejos escuché claramente una voz que me decía: «Mátala, hazlo ya». Entonces mis ojos se llenaron de ira al pensar en Serena, y como arte de magia saqué una fuerza desde mi interior que me permitió tomar la daga que era de mi difunto padre, que tantas veces me decía que era mágica y que algún día iba a descubrir su poder. El recuerdo de mi padre se hizo presente en esos precisos momentos. Logré mirar su rostro, tal cual fue la última vez que lo vi, y fue así como logré enterrarle la daga en la frente de aquella bruja cuando intentaba atacarme una vez más. De inmediato, un destello salió de la herida que le había hecho la daga en su frente, y un grito aterrador emitió de su horripilante boca, retorciéndose al mismo tiempo, como si fuese un gusano moribundo. Los miedos que me invadían eran tan fuertes que, aunque me quise hacer el fuerte, yo sabía perfectamente que esa bruja no la iba a poder destruir tan fácilmente. Sin embargo, la daga que le clavé en la frente me mostraba lo contrario. Y fue así como ella me miró fijamente, antes de destruirse por completo, maldiciendo mi nombre con una voz demoníaca. «Tonto, ¿crees que con eso recuperarás a tu hermana? Estás muy equivocado. Ella nunca volverá a tu lado, al menos que la encuentres, y eso nunca pasará». El fuego se hizo presente, rodeando el cuerpo de aquella bruja, y miré cómo ella gritaba de horror al irse consumiendo lentamente por el mismo infierno de aquellas llamas. En mis ojos saqué el reflejo de la misma maldad que se hacía presente, mientras resumbaban mis oídos cuando maldecía mi nombre una y otra vez. El fuego que la consumía pronto se iba terminando, y fue así como ardió también mi pobre choza, dejándome sin un techo donde dormir. Pero poco me importaba, pues todos mis sueños y felicidad se fueron aquella vez que ese monstruo se llevó lo que más amaba, mi hermana. Pasaron 10 años. Aún no comprendía qué había sucedido, y desde ese momento me dediqué a buscar en cielo, mar y tierra a mi adorada hermana. Tenía la esperanza de que ella estuviese todavía con vida. Caminaba como un vagabundo en las calles de las ciudades. La gente me mira quizás con asco, pero desde aquel momento que descubrí la daga de mi padre, me dediqué a aniquilar a aquellos horribles seres que solo podían hacer daño a seres indefensos como los niños.
y juré que en este trayecto de mi vida iba a recuperar a mi querida hermanita, o en su caso, vengar su muerte. Por lo que ahora me había convertido en un cazador de brujas. Después de haber descubierto el poder de la daga antigua de mi padre, me dediqué a vagar por las ciudades. Por una extraña razón, mis instintos me llevaban hasta donde estaban aquellos monstruosos seres, disfrazados de piel inocente. Pero afortunadamente yo pude ir desarrollando mi sexto sentido, y nunca fallé a la hora de perseguir a aquellas brujas que se dedicaban a arrancar de los brazos a los niños de sus padres. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo cruel que pudo haber sido asesinada Serena, aunque no lo quería aceptar, y tenía la esperanza de que aún la hallara con vida. En cada sitio abandonado donde se escondían las brujas, habían restos humanos de niños, todos usados para rituales. En fin, todo aquello era monstruoso, pero ellas solían esconderse tan bien que no eran fácil de identificarlas. Es decir, usaban un disfraz para andar entre la gente común. Con la piel de inocentes era fácil engañar a los adultos. Se mostraban débiles e indefensas. Incluso usaban el dolor de los niños desaparecidos para confundir a las madres angustiadas, y eso les permitía seguir robándose a los pequeños. Usaban a los niños para sus rituales satánicos, ofreciendo a los pequeños a entidades oscuras a cambio de poder y vida eterna. En otros casos, ellas solo drenaban su sangre y comían de sus extremidades. Así se sentían con vida eterna y recibían el poder de la belleza y sobre todo la juventud. No quería imaginar cómo era la muerte de aquellos niños, tal vez muy dolorosa. Solo sabía que mi pequeña hermana había pasado por algo similar, y eso me dio las fuerzas suficientes para que yo pudiera dedicarme a lo que ahora soy, un cazador de brujas. Continuará.